Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, cuando prepara casa y altar para Dios, la prepara como Dios se la pide. Porque está creyendo que Dios es espíritu y que todo lo que le pertenece viene del espíritu. Merece respeto, merece estar santificado y purificado. Esta sería la mente de Cristo en el sacerdote. En el sacerdote. Cuando Dios nos habla de Jesús como sacerdote, Jesús nos dice que Él es sacerdote para siempre. Jesús nunca fue pastor. Jesús no fue pastor de ovejas. Jesús fue sacerdote por el orden de Melquisedec. Hay dos clases de sacerdocio. El sacerdocio que viene por el orden de Aarón y el sacerdocio que viene por el orden de Melquisedec. Por muchos años se ha dicho que Jesús es pastor. Fue pastor. La palabra de Dios es clara cuando nos dice quién fue Jesús. Siendo Jesús el mismo Dios, Él tuvo que obedecer la voz del Padre. Siendo Jesús el mismo Dios, tuvo que someterse a la regla del Padre. La palabra, cuando Dios la trae, es clara. Jesús no fue pastor. Moisés fue pastor de ovejas. Pero Jesús no. Dios no nos muestra a Jesús como pastor. Dios se revela a Él como el buen pastor. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por los pecados de los hombres. Dios le entregó este sacerdocio al Hijo. Recordemos que Jesús es Cristo. Jesús es la palabra. No podemos malinterpretar esto. Dios dice que su palabra no se puede malinterpretar. Cuando Jesús asumió el sacerdocio por el orden de Melquisedec, Jesús se direccionó por la voz de Dios, por la voz del Padre. Aunque Él no hizo casa y altar, Él estuvo al pendiente de la obra del Padre. Jesús, siendo el mismo Dios, Él se revela como hijo, pero nos muestra y nos revela que aunque es hijo, Él es Dios. Con esto Dios nos dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él comenzó y Él va a terminar. Él comenzó y va a terminar. Y la palabra del Señor nos dice que el sacerdote puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Aarón fue escogido dentro del pueblo. La palabra del Señor nos muestra de dónde Dios escogió a Jesús. ¿De dónde nació Jesús? Él nació de una familia humilde. Dios escoge
al sacerdote dentro del pueblo, dentro de un pueblo humilde que tiene defectos, que no es perfecto. Un pueblo ignorante, dice el Señor. Dios dice que el sacerdote puede tratar con paciencia a los ignorantes. Dios nos está hablando de personas que tienen debilidades, que tienen fallas. Dios nos está hablando de personas humildes. A esto se refiere el Señor. Dentro de este grupo, Dios escogió a Jesús y Dios escogió a Aarón. El sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. El sacerdote trabaja con aquellas ofrendas que el pueblo lleva en el corazón a la casa del Señor. A esto se refiere Dios cuando nos habla de estas ofrendas. Si el sacerdote no se somete a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, este no puede ser efectivo en el sacerdocio que Dios le entrega. Este no puede ser efectivo. Si no hay obediencia, inmediatamente Dios se va. Dios nos dice que el sacerdote puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto a las mismas debilidades. El sacerdote puede tratar con un pueblo débil e ignorante porque él también tiene esas mismas debilidades. Y nos dice el Señor que por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. El sacerdote es el primero que tiene que presentar su corazón al Señor. El sacerdote es el primero que cuando llega a la casa del Señor tiene que humillarse. Tiene que presentarle todo a Dios. Este tiene que dejar todo en el altar. El sacerdote tiene que ser humilde, obediente. El sacerdote tiene que obedecer la palabra de Dios. Un sacerdote desobediente no trabaja para Dios. Humanamente, el hombre va a manifestar que está trabajando en la casa de Dios, en la obra de Dios, pero no para Dios. Todo ser humano que desobedece la palabra de Dios luego de que Dios le entrega un sacerdocio, inmediatamente Dios se va. Automáticamente se puede apreciar que este ser humano no está trabajando para Dios. La palabra de Dios desmiente al hombre. La palabra de Dios lo desmiente. Ella es verdad, ella es vida. Ministerio que desobedece a Dios, Dios no está. Satanás se disfraza de ángel de luz, nos dice la palabra. Cuando el hombre ve un ministerio trabajando para Dios, fuera del orden que Dios habla, es porque Dios no está aquí. Dios no está donde hay desobediencia. Un ministerio que desobedece a Dios anda solo, no anda con Dios.
Lo voy a volver a repetir. Ministerio que aleja su corazón de Dios para hacer lo que le agrada. En el ministerio que Dios le ha dado, Dios se va. Dios se aleja. Se puede preparar el servicio. Se puede preparar todo lo que el hombre quiere preparar para Dios, pero Dios no va a estar aquí. El Espíritu Santo, voy a volverlo a repetir, el espíritu de Satanás se va a mover y va a hacer creer que es el Espíritu de Dios. Dios no está donde hay desobediencia. Dios no está donde hay desobediencia. Dios nos dice que nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener el honor. Nadie puede decir yo soy sacerdote. Si Dios no le ha dicho tú eres sacerdote. Nadie, ningún ministerio puede nombrar a nadie sacerdote y mucho menos ungirlo. Esto es porque Dios trae al sacerdote ya ungido desde el vientre. Dios ya trae al sacerdote ungido. Los ministerios de Dios ya vienen preparados. Cuando Dios formó y creó el mundo a el hombre, cuando Dios hizo todo lo que tenía que hacer, en ese momento Dios preparó bajo su esencia al hombre. Por esto es que él nace ya con un ministerio. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Podemos ver cómo Dios nos muestra y cómo Dios nos revela de qué manera Él entrega el sacerdocio. Ningún ser humano puede nombrarse sacerdote. Ningún ministerio puede ungir a nadie como sacerdote. Dios tiene que llamar a este sacerdote desde el vientre, como sucedió con el sacerdote Aarón. Ya estaba escrito que Aarón sería sacerdote. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Dios tuvo que escoger un grupo, entregarle unas varas para que a través de la vara que floreciera, a través de esto, el pueblo podría ver a quien Dios había escogido como sacerdote. Ya Dios sabía que el sacerdote era Aarón.